Mi pantalla o no. Nuevamente. Sí, se apreciaba, buenas noches, se apreciaba hace un momento. Ya. Y ahora sí, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Nuevamente, buenas noches. Bueno, mi nombre es Carlos Rolando Lanes Soria. Vamos a ver ahora el módulo, el tema de evaluación del desempeño. Ya han pasado dos módulos que seguramente ya los ha introducido en lo que es el tema de recursos humanos. Y vamos a ver la importancia que tiene no solamente la gestión de los recursos humanos, ¿no? Ya cuando hay la dotación, el tema de todo lo que es la gestión de los recursos humanos, hay necesidad después de fortalecer y mejorar el recurso humano, lo que ahora se llama talento humano, ¿no? Voy a tratar de verles, ya no voy a compartir el total, toda la pantalla. Esperen un segundito, por favor, vamos a mejorar esto. No, no es la forma. Ya, se ve, se sigue viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, es la importancia de los recursos humanos y es lo que nos va a permitir tener un talento humano, todo el personal de empleados, todos los trabajadores estén pues en el lugar que corresponde y en donde puedan aportar a las empresas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en la gerencia de los recursos humanos, pues llamarse dirección, jefatura de departamento de recursos humanos, tenemos varios subsistemas. Disculpe Y un hablamos, favor, si bien se está viendo su pantalla, pero se está viendo una carpeta, no se está viendo las diapositivas, no sé si es correcto lo que está mostrando. no, si estoy en los diapositivas, por eso es que tampoco yo lo estoy viendo. Se está apreciando Entonces, solamente una carpeta. a ver, nuevamente vamos a intentar. Mm, veamos. No. Ahora se ve mi pantalla, el PowerPoint. Sí, ahora sí. Ahora está bien, ¿no? Sí, sí. Gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Roberto Ferrufín.
el POA, el POA presupuesto, y lo que se determina y se evalúa en el desempeño es el grado de ejecución o el nivel de eficacia que alcanzan o otros diferentes indicadores en la ejecución de ese POA, de ese programa operativo anual, ¿no? Entonces, estamos en este momento hablando de la evaluación del desempeño de personal, que va más allá. También se constituye porque hay uno de los métodos de evaluación, también por resultados, por objetivos, y también se toman en cuenta esos indicadores o esas actividades, proyectos, programas que se determinan en un POA, en un programa operativo anual, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, es una función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización moderna. O sea, sí o sí debería hacerse. Normalmente nuestro medio no se hace de esa forma, digamos, no es tan obligatoria. Aunque en el sector público sí es obligatorio. O sea, está establecido por la ley 1178 a través de los 8 sistemas. Uno de ellos es precisamente el sistema de administración de personal, donde se determina en uno de los subsistemas la evaluación del desempeño, ¿no? Entonces está determinado por ley y es de obligatorio cumplimiento. No precisamente de esa forma está establecido en el sector empresarial, ¿no? En el sector privado. Pero sí en las empresas grandes se utiliza, ya vamos a ir viendo más adelante, como una forma también de mejorar, ¿no? Que es una de las ventajas y uno de los objetivos también de lo que es la evaluación del personal, ¿no? Del desempeño. Es el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. O sea, conocemos cuál es el rendimiento, no solamente por algunos indicadores, actividades que se han determinado en el plan general de la empresa, qué sé yo, que no es todo, ¿no? Entonces, ¿por qué evaluar? La evaluación es un instrumento de gestión organizacional que permite establecer el estado en que se encuentra tanto el desempeño institucional como el de los empleados en un momento determinado en relación con un estándar o resultados esperados. Es decir, al hacer la evaluación del desempeño laboral, la evaluación del desempeño del personal, también implícitamente y directamente estamos también evaluando a la institución, a la empresa. Nos va a determinar cuál es el grado o el nivel de personal y de resultados que está obteniendo la empresa, ¿no? Se ve entonces la necesidad de evaluar, ya que nos permite conocer las fortalezas, debilidades, problemas que pueden tener los empleados, el personal, en su puesto, en su cargo, en el lugar donde se desempeña, ¿no? O realiza su trabajo. Además de que nos permite mejorar el desempeño laboral, porque precisamente es uno de los objetivos esenciales lo que es la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño laboral, mejor hablemos más claramente, específicamente, ¿no? Entonces, ratificamos esa necesidad de la evaluación del desempeño, que es estimar la contribución individual de un empleado hacia la organización. ¿De qué forma contribuye el empleado, la persona que trabaja en una empresa, en una institución, en los objetivos, en el logro de los objetivos, en los resultados que quiere obtener la empresa? Entonces, es importante. Y ni siquiera es de estimar, sino es determinar el grado de contribución de la persona, del empleado. Otra necesidad es justificar la permanencia de los empleados dentro de la organización. Lamentablemente, es una de las desventajas, uno de los problemas a veces que vamos a ir viendo después, más adelante, ya de forma un poco más práctica, que influye en lo que es este instrumento, esta herramienta de gestión, ¿no? A veces se dirige, se direcciona o hay ciertos factores que determinan que se utilice de mala forma, ¿no? O sea, no con los objetivos
que estamos comentando ahora. O sea, no es para mejorar o para determinar el grado de contribución, sino más bien solamente con el objetivo de respaldar una destitución o para sacarlo a algún empleado, ¿no? Porque a veces influye de esa forma, ¿no? Y eso es la pena, por eso es que se tiene que manejar de una forma técnica, digamos, estos instrumentos para poder utilizar de acuerdo a lo que está determinado, ¿no? O técnica y conceptualmente. Otra necesidad que tenemos es ofrecer un mecanismo de retroalimentación para los empleados acerca de su desempeño laboral, ¿no? Claro, al hacer una evaluación y que además se tiene que retroalimentar, tiene que conocer el empleado, la persona que se está evaluando, no es de forma eh, direccionada digamos, realizada en gabinete, ¿no? Sino se tiene que hacer con la persona que se está evaluando. Tiene que conocer y tiene que también recomendarse, indicarse cuáles son sus debilidades y también sus fortalezas, porque ya vamos a ver la forma en la entrevista de la evaluación del desempeño, tanto al inicio como a la conclusión, se tiene que hacer conocer pues todo a la persona que se está evaluando, ¿no es cierto? Porque tiene que existir esa retroalimentación para que le permita no solo mejorar, si acaso tiene fortalezas también para seguir manteniendo esas fortalezas o también mejorando esas fortalezas, ¿no es cierto? Otra de las necesidades es determinar acciones a emprender en función de los resultados de las evaluaciones. Claro, cuando ya se ha realizado la evaluación, vamos a poder ver qué acciones, tanto para mejorar o para cambiar, digamos, los resultados de esa evaluación, que nos hacen tomar decisiones, ¿no? Para hacer esos cambios, mejoras, incluso en los temas de capacitación, en los temas desde la inducción al personal, ¿no? O sea, todo influye porque las evaluaciones tienen que determinarse y realizarse por lo menos mínimo 1 a 2 veces en la gestión, en cada gestión, porque eso también va a determinar ya sea la permanencia o una calificación del personal para una nivelación o qué sé yo, otras cosas con las que se les puede, digamos, incentivar al personal para que pueda mejorar y contribuir de mejor manera en los resultados, en los objetivos, en el logro de los objetivos de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo general de la evaluación del desempeño? Es proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo su labor en su puesto. Tal vez no podría yo estar muy seguro de que sea exacta, ¿no? Pero sí es confiable. O sea, porque hay algunos factores que no siempre nos van porque también son subjetivos, ¿no? Hay factores que son subjetivos que no necesariamente va a ser de una forma exacta, por más que también manejemos de una forma cuantitativa la evaluación, ¿no? Pero tal vez no exacta, pero sí confiable y lo más cercano posible a esa exactitud, a esa verdad, a esa realidad, si acaso nosotros cumplimos con las técnicas y el método que estamos empleando, ¿no? Para poder hacer la evaluación del desempeño. Para lograr este objetivo, el sistema debe ser válido, práctico, confiable, efectivo, aceptado y que tenga niveles de medición o estándares verificables. O sea, lo esencial es que tiene que ser objetivo, lo más objetivo posible para que nos pueda permitir llegar a esos resultados lo más cercanos a la realidad, lo más exactos y confiables para poder tomar decisiones adecuadas. Y en el aspecto también de la retroalimentación, ¿no? Para que pueda servir al personal evaluado, a los empleados, esos resultados, esa evaluación del desempeño.
¿Cuáles son las ventajas de la evaluación del desempeño? Entonces, tenemos la mejora en el desempeño. Ya estamos hablando de que si realizamos una evaluación adecuada, lo más real posible y que nos permita conocer lo que el grado, la efectividad y la eficacia de la contribución del personal, pues vamos a poder mejorar, ¿no?, el desempeño de todos. Y al mejorar el desempeño de cada uno de los empleados, también se mejoran los resultados y el desempeño institucional, el desempeño empresarial, ¿no es cierto? Y para eso también se pueden establecer políticas de compensación, y las políticas de compensación no necesariamente son monetarias, ¿no es cierto? Muchas veces con la evaluación del desempeño, por ejemplo, en el caso de algunas empresas de renombre, publican, ¿no? Es el empleado del mes, o una felicitación, un certificado, qué sé yo, ¿no? O sea, esas políticas de compensación pueden ser de diferente manera. Incluso muchas veces como empleados nosotros esperamos de que por lo menos nos den pues un espaldarazo, no nos den felicidades. Y eso sirve, ¿no?, para poder ir adelante, mejorar y con ese positivismo, con esas ganas de seguir contribuyendo, de seguir trabajando, de sentirse bien en el trabajo, ¿no? Entonces, es importante establecer estas políticas de compensación, como les digo, que no necesariamente son monetarias, no son con una compensación económica, ¿no?, sino pueden haber diferentes tipos de compensación. Decisiones de ubicación, incluso también de mejora, ¿no? Pueden ser mejorar en el nivel, en el cargo, o darles oportunidades, o determinando el grado del nivel, resultado de la evaluación, se puede identificar cuál es el lugar, el cargo donde se puede desempeñar mejor un empleado, una persona, porque todos somos diferentes y todos tenemos diferentes fortalezas y conocimientos, habilidades, y si estamos en una empresa grande, se puede llegar a determinar cuál es nuestra mejor ubicación, el mejor lugar donde podemos contribuir de mejor manera en los resultados de la empresa o en realizar también nuestro trabajo, ¿no? Entonces es importante la evaluación del desempeño para que podamos determinar los lugares exactos, el lugar que le corresponde a cada persona, a cada empleado, incluso de acuerdo al perfil, porque cuando hacemos la evaluación del personal tenemos que recabar toda la información, todos los inputs, todos los insumos para poder realizar ese proceso de evaluación y lograr los productos, los resultados que queremos con esta evaluación del desempeño, ¿no? Entonces, es importante, o sea, esas son las ventajas de la evaluación del desempeño. También se pueden determinar las necesidades de capacitación y desarrollo. Al hacer la evaluación del desempeño, vamos a verificar las debilidades, las necesidades que tienen, en qué campos, en qué temas, o si son operativos, especializarlos, llevarlos incluso al exterior. Hay muchas empresas que llegan a tener esas ventajas, ¿no? Llegan a dar la posibilidad de especializarse, mejorar, ser especialistas en el trabajo que desempeñan, ¿no? Y les llevan a hacer una especialidad o un posgrado, si es que son profesionales, en fin. Pero se puede determinar con esta evaluación del desempeño dónde y en qué se requiere capacitar y mejorar, desarrollar esas capacidades, esas destrezas, habilidades del personal. También otra ventaja es la planeación y desarrollo de la carrera profesional. Como les digo, es donde uno puede mejorar, ¿no? Como es el caso, seguramente, tal vez a algunos de ustedes, si acaso no les paga, digamos, el posgrado o el curso que están desarrollando de especialidad, porque para mí es de especialidad,
si acaso no les pagan, pero les pueden dar ciertas posibilidades, ¿no? Qué sé yo, salir más temprano del trabajo o dejarles realizar sus trabajos que tienen que entregar en el trabajo porque tiene relación con el trabajo que desempeñan, en fin. O sea, con la evaluación del desempeño nos ayuda a darles esa opción, esa posibilidad a los empleados de mejorar, ¿no? Desarrollarse profesionalmente en el campo que trabajan o en el cual se desempeñan, ¿no? Imprecisión de la información del puesto. Si acaso, digamos, no es el lugar apropiado para el trabajo que desarrolla el empleado, entonces se toman las decisiones, ¿no? O sea, no es el lugar donde debería estar trabajando, entonces se puede hacer las reubicaciones, tomar decisiones al respecto, ¿no? O errores en el diseño del puesto. Puede ser que dependiendo de que si es una empresa, digamos, de producción industrial, se puede ir mejorando con la evaluación del desempeño, se puede ir mejorando la estructura misma, el cargo, los procedimientos, los procesos que se realizan en cada puesto. Entonces, realmente es muy importante si se lleva de forma adecuada esta evaluación del desempeño para ir mejorando así en toda la empresa, en todos los aspectos, ¿no? Tanto en los aspectos técnicos como en la estructura misma de la empresa, en los procesos que lleva adelante la empresa para lograr los objetivos o para llegar a cumplir la misión de la empresa, ¿no? Entonces, para todo eso es importante y es necesaria la evaluación del desempeño como instrumento, como herramienta de gestión, ¿no? Para mejorar el talento humano. Luego también pueden existir desafíos externos para lograr ya como institución mejores resultados, lograr ser competitivos y ser los líderes, ¿no? En el campo en el cual se desenvuelve. El programa formal de evaluación del desempeño le permite al Departamento de Recursos Humanos identificar a los individuos que cumplen o exceden de lo pautado de los que no lo hacen. O sea, porque muchas veces como que se ocultan, ¿no? Si las empresas son grandes, a veces hay personas que no necesariamente cumplen con todo lo que deben realizar en el cargo que están desempeñando. Entonces, se pueden identificar, ¿no? O sea, al hacer la evaluación del desempeño, dependiendo del método que utilizamos, pero ahora hay métodos completos donde participan todos, entonces vamos a ir viendo adelante y se puede identificar, ¿no? Entonces, ya podemos tomar decisiones, ¿no? Y esa información, esos resultados de la evaluación van a permitir a la dirección, al Departamento de Recursos Humanos, a la gerencia, poder tomar decisiones, ¿no? Puede servir de criterio en materia de ascensos y promociones, así como compensaciones salariales. Ya habíamos comentado, ¿no? O sea, sirve para poder hacer compensaciones de diferente manera, poder promocionar, mejorar los niveles salariales o los cargos en los cuales se desempeña el personal, ¿no? Además, contribuye en las necesidades de capacitación y desarrollo, ¿no? Planificación y desarrollo de la carrera profesional, ya habíamos indicado, ¿no? Imprecisión, errores en la definición de los puestos, también habíamos comentado, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de un sistema de evaluación del desempeño? El sistema de evaluación del desempeño ha de ser válido y confiable en función de las necesidades de la empresa. ¿Ya? Si realmente va a utilizar y va a requerir para tomar decisiones, entonces ese es un requisito, ¿no? O sea, si acaso no lo va a utilizar, porque no es solamente para tener los resultados y archivarlos, ¿no? O sea, si realmente va a ser utilizado, se va a llevar de forma adecuada, va a ser confiable
la evaluación del desempeño, entonces se va a utilizar, ¿no? Es un requisito, porque si no, no sirve, ¿no? Si está directamente relacionado con el puesto, o sea, es otro requisito, ¿no? Si quien hace la evaluación del desempeño es la dirección de recursos humanos, pero tiene que estar también identificado toda la estructura, porque en todos los niveles de la organización, de la empresa, de la institución, se va a realizar esta evaluación del desempeño, ¿no? Ha de ser periódico, es decir, es necesario establecer cada cuánto tiempo se van a realizar las evaluaciones. Ya les decía de que mínimamente debería ser 1 a 2 años. En el sector público, de hecho, está establecido de que se debe realizar la evaluación del desempeño por lo menos 2 veces al año. No siempre cumplen todas las entidades, ¿no? Pero eso es lo que indica el sistema de administración de personal en cuanto a evaluación del desempeño, ¿no? Porque específicamente hay un subsistema para realizar la evaluación del desempeño de forma obligatoria, ¿no? La importancia de la evaluación del desempeño, entonces, es conocer el valor agregado que cada uno de los empleados proporciona a la empresa. Muchas veces uno ve y uno siente que ese aporte que tiene cada empleado es marginal, es mínimo, ¿no? Pero cada persona es importante en la organización, desde el nivel más bajo hasta el más alto ejecutivo es necesario, porque si no, no estarían ahí. Y es más determinante esto en el sector privado, porque en el sector público podríamos estar toda la noche hablando de muchos problemas y cosas que suceden, ¿no es cierto? Pero en el sector privado eso es, realmente cada persona es importante y el patrón, el dueño de la empresa, el gerente, el directivo, el ejecutivo de la empresa, no solamente va a saber de la contribución que tiene cada persona, sino tiene que conocer y liderar de que todas las personas estén en el lugar adecuado, en el puesto que le corresponde de acuerdo al perfil, a las capacidades que tiene. ¿Y cómo vamos a saber eso? Es con la evaluación del desempeño, ¿no? Determinar los correctivos a implantar. Claro, con los resultados vamos a verificar qué cosas vamos a corregir, qué acciones vamos a tomar en cuenta o realizar para poder mejorar nuestra estructura, nuestros resultados, las capacidades o los lugares adecuados donde deben estar cada uno de los empleados, ¿no? Conocer las potencialidades de los empleados que puedan ser aprovechadas por la empresa. Claro, al tener los resultados de la evaluación, vamos a poder saber dónde es el mejor lugar que debe estar en la persona, ¿no? De acuerdo a sus capacidades, a su perfil y a todo lo que estamos verificando, determinando en la evaluación del desempeño. Personas y desempeño. Los empleados que son dirigidos deben ser evaluados en su desempeño individual. O sea, todos, pero en realidad, ¿no? Al evaluar el rendimiento se debe alentar si es satisfactorio, o bien emprender acciones correctivas si es inferior a lo estipulado. Tal vez la relación, digamos, que tendríamos entonces entre las personas y el desempeño. En todo caso, la evaluación que se ha realizado, ¿no es cierto? Para verificar si realmente existen resultados, hay rendimiento, el desempeño es adecuado, es importante, es decisivo, es determinante en los resultados genéricos o en el logro de los objetivos de la empresa, ¿no? Ahora, si acaso no es así, bueno, habrá que tomar acciones correctivas para que eso cambie, ¿no? O mejore por lo menos. ¿Cuál es el papel de la gerencia de recursos humanos en la evaluación del desempeño? Diseña el sistema de evaluación. Implementa el sistema en toda la empresa. Centraliza la evaluación.
uniformiza el procedimiento de evaluación para cada tipo de empleado. Tipo, ¿no es cierto? Evalúa a través de los jefes inmediatos superiores. Colabora en la toma de decisiones una vez evaluados los empleados. Entonces, obviamente, ¿no? El responsable de todo este proceso o este sistema de evaluación del desempeño es la unidad, la gerencia, el departamento, la dirección de recursos humanos. Esta es la responsable de diseñar, implementar, uniformar, establecer el formato, el método de evaluación y además de utilizar e informar a la dirección para la toma de decisiones, ¿no? Que finalmente, normalmente eso ocurre ya en la conclusión, en la utilidad de la evaluación del desempeño, es incluyendo al responsable de recursos humanos, de talento humano, se toman las decisiones, ¿no? En todo aspecto referido y en el marco de los resultados de esa evaluación del desempeño. ¿Por qué el sistema de evaluación del desempeño debe ser estandarizado? Porque permite prácticas de evaluación iguales para todos los tipos de empleados. Esta estandarización es muy útil y confiable. El empleado se debe enterar de los estándares de evaluación antes de esta y no después de ella. Bueno, no siempre ocurre así, ¿no? Como les decía, lamentablemente no se utiliza de forma adecuada esta herramienta, ¿no? O sea, porque estamos hablando de una herramienta de gestión que debería ser técnica y metódica. Y para eso se tiene que tener de forma previa todo definido, ¿no? O sea, cómo tiene que evaluarse, qué formatos, cuál es el manual, el programa, los formularios a utilizar, quiénes deben utilizar, de qué forma, incluso se tendría que hacer un cursillo, un curso o un taller para poder llevar a cabo la evaluación del desempeño. O sea, todos tienen que conocer cuál es el formato estandarizado para que se lleve de forma adecuada, ¿no es cierto? O sea, es muy importante para llevar adelante esta evaluación del desempeño. Elementos comunes para la evaluación del desempeño. Bueno, los elementos comunes son precisamente los estándares de desempeño, las mediciones de desempeño, la aparición de elementos subjetivos en el calificador. O sea, eso hay que determinar y que tenemos que conocer y tenemos que tratar de minimizar si hay problemas o que pueden incidir en el proceso, en llevar adelante esa evaluación del desempeño, ¿no? O sea, para todo eso tiene que estar establecido esos estándares, la forma de medir y que no haya problemas en llevar adelante, ¿no? Por algunos elementos subjetivos de los que participan o principalmente de los que califican, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos estándares de desempeño? Son los parámetros que permiten mediciones más objetivas. O sea, hay que tratar de llegar siempre a la realidad, a la verdad. Hay que acercarnos, ser lo más exactos posible, ¿no? Ya había dicho que no es exacto precisamente, pero tenemos que llegar a lo más exacto, de forma más objetiva por eso, ¿no? Para ser efectivos deben guardar relación con los resultados que se desean en cada puesto. Porque eso es la efectividad, ¿no? O sea, además de ser eficaces, lograr que se realice, que podamos tener esa evaluación de desempeño, tenemos que ser efectivos, ¿no? O sea, tenemos que lograr que sea utilizado, tenga su efecto en cada puesto, en cada empleado de la organización. Además, se desprende la descripción de los puestos, ¿no? Normalmente, para poder determinar los factores, también se tiene que determinar de forma genérica cuáles son las funciones, los trabajos o a qué se dedica cada empleado o cada puesto en realidad
porque por niveles, por puestos, se va a determinar cuáles son esos factores, esos estándares, ¿no? Para poder hacer una evaluación adecuada. Mediciones del desempeño. Son los sistemas de calificación de cada labor. ¿De qué forma vamos a calificar, ¿no? ¿Cómo vamos a medir cada función, cada labor, cada actividad que realiza el personal? Estas mediciones pueden ser objetivas o subjetivas. Por eso, ahí está un poco el temor y el problema que puede surgir si acaso no llegamos a ser lo más objetivos posibles. Siempre van a existir aspectos subjetivos, pero hay que tratar de evitar eso o de alguna forma también cuantificar, relativizarlo, poder determinar para poder diferenciar o calificar al personal que estamos evaluando, ¿no? Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo en forma directa o indirecta. Claro, no siempre, porque sería imposible evaluar de forma individual en cada puesto, en todas las labores, actividades que realiza el empleado. Sería imposible, ¿no es cierto? Aunque puede parecer ideal, pero no siempre se va a realizar eso. Entonces, muchos aspectos se va a calificar y se van a evaluar de forma indirecta, ¿no? O sea, un tanto subjetiva, necesariamente, no hay otra alternativa, pero hay que tratar de evitar eso, sino llegar a ser lo más objetivos posibles. Mediciones objetivas del desempeño. Bueno, estas resultan verificables por otras personas, o sea, van a poder decir si efectivamente es eso, ¿no? O sea, el valor que se ha dado o la calificación que se ha dado se corresponde, ¿no? Dependiendo de qué factor es, ¿no? También eso depende, porque tendría que ser un factor objetivo en todo caso, ¿no? Tienden a ser de índole cuantitativa, de hecho, ¿no? Así vamos a poder determinar que efectivamente se puede o no verificar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de número de unidades producidas, o sea, hay trabajos, cargos, puestos en los que se realizan o se producen bienes y se pueden contar, ¿no? Entonces, hay personas que son muy hábiles, rápidas y pueden producir más que otras. Entonces, ahí podemos determinar si uno produce de 100 unidades 50 y el otro produce 20. Bueno, su contribución es el 20%, el otro es 50%, ¿no? Entonces, podemos distinguir cuál es más hábil, más rápido o que tenga mayor cantidad de producción, ¿no? Entonces, es objetivo. También por el número de unidades defectuosas, porque también uno puede ser rápido, pero tener mayor cantidad de unidades defectuosas, ¿no? O sea, bienes con problemas, o sea, con observaciones, con defectos. Y si se tiene un adecuado control de calidad, estamos en empresas industriales donde se van a verificar la calidad para la venta, o sea, no se venden las que tienen defectos, entonces va a poder determinarse que ese empleado no es el mejor, digamos, ¿no? O va a tener menor calificación que el que puede ser que produzca menos en totales, pero no pueda tener ninguna unidad defectuosa, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando se trata de temas de factores, aspectos cuantitativos, entonces se puede determinar de forma objetiva, ¿no? Luego también se puede determinar en cuanto a las tasas de ahorro de materiales, ¿no? O sea, ahí ya se toma incluso como un indicador, ¿no? Porque hay eficiencia, ¿no? Se puede
determinar si acaso es más o menos eficiente, si acaso ahorra materiales y ahorrando materiales obtiene mayor cantidad de unidades con menor cantidad de unidades defectuosas, qué sé yo. Entonces, además de ser eficaz, además de lograr buena cantidad de bienes, producción de bienes, también ahorra materiales. O sea, está cumpliendo las tres E's, ¿no? Eficacia, eficiencia, economía, ¿no? Entonces, así es mucho más objetivo, ¿no? Se puede determinar si su contribución, su trabajo es mejor que el otro, que produce menos o más errores. Entonces, es objetivo, ¿no? La cantidad vendida en términos financieros, si por ejemplo se dedican a la comercialización, en ventas, incluso el tema de compensación es clara, ¿no? Muchas veces, a veces tenemos casos en los que no solamente reciben estos empleados un sueldo básico, ¿no? Sino también pueden recibir como una forma de compensación y para ir siempre mejorando, pueden tener comisiones sobre ventas. Entonces, hay muchos casos que se pueden utilizar para evaluar de forma objetiva a los empleados, al personal, ¿no? Mediciones subjetivas del desempeño. En este caso son calificaciones no verificables que pueden considerarse opiniones del evaluador, porque son precisamente subjetivas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de creatividad, iniciativa, don de mando, y muchos aspectos que también podemos utilizar en la evaluación, pero que no son verificables. O sea, el evaluador va a tener que calificar de una forma pues subjetiva, ¿no? O sea, no hay otra forma, porque la creatividad, o sea, a no ser que, porque por ejemplo en la producción de bienes tiene un diseño, tiene una forma, o peor si es con un equipo, con una maquinaria que va a producir los bienes, solamente es en el manejo, en la habilidad de ser rápido en el manejo, qué sé yo, ¿no? O sea, difícil, o sea, verificar. Eso es subjetivo. Estas mediciones pueden conducir a distorsiones de la calificación, que suelen ocurrir cuando no se logra imparcialidad. Y peor aún, ¿no? O sea, si uno no es imparcial, hay intelectual o cualquier intención o incluso puede tener, no hablemos de parentesco, pero es posible incluso también, pero cierta inclinación o amistad, qué sé yo, en la calificación. Entonces, en estos aspectos subjetivos, el calificador va a tender a calificar de mejor manera o con mejor calificación al que le conviene o al que le interesa, qué sé yo, ¿no? Entonces, es el tema de la imparcialidad, los que puede ocurrir, ¿no? O sea, entonces, en los factores subjetivos es donde se tiene mayor posibilidad de error o mayor posibilidad de no evaluar adecuadamente o tener estas distorsiones, estos efectos negativos en la evaluación, ¿no? Porque pueden haber otros factores que influyen y como no se puede verificar, no es objetivo, entonces está en función a lo que determina el calificador, a la calificación que da el calificador, ¿no? Aspectos que generan distorsiones de la calificación del desempeño. Aquí está. Vamos a ver cuáles serían esos aspectos que pueden distorsionar al realizar la evaluación del desempeño. Prejuicios personales. Existen prejuicios personales, ¿no? Antes, pues, posiblemente era peor, pero ahora, qué sé yo, hasta a veces el aspecto o la formación o
incluso la presentación que tenga las personas pueden afectar en la calificación de la persona que está evaluando, ¿no? Porque puede tener prejuicios específicos, ¿no? Incluso a veces misóginos, ¿no? Que afectan, y por eso es que a veces las mujeres se quejan, ¿no? O sea, porque soy mujer, no me califica bien, o qué sé yo, ¿no? Y a veces es el tema de otro de los aspectos que generan distorsión, es el efecto de halo o aureola, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no? El efecto halo se refiere a ver, un ejemplo específico es, por ejemplo, la belleza, ¿no? O sea, cuando el calificador eh, tiene ese efecto halo que distorsiona la realidad, cree que porque es bella una persona, hombre o mujer, eh, es mejor, ¿no? Y la va a calificar mejor. Entonces, distorsiona la realidad, el factor que está calificando, que no es precisamente belleza, porque no está calificando belleza, ¿no es cierto? Entonces, ese es el efecto halo. Efecto de acontecimientos recientes, eso también es, lo vamos a ir chequeando con algunos ejemplos. Lo último que ha pasado puede ser que determine, qué sé yo, algún acontecimiento que ha pasado a la persona, ¿no? Y que va a incidir en la calificación que va a dar el evaluador. Tendencia a la medición central. Entonces, algunas veces sucede de que por un efecto de lo que ya se tiene el resultado, ya sabemos cómo está la situación en un área, en un puesto donde ahora se está calificando, ya a todos como que les ponemos en el mismo corral, ¿no? O sea, con la misma, más o menos la misma calificación. A todos también, a todos mejor los calificamos arriba de 80, ¿no? Sobre 100. Así, la tendencia a la medición central. Que más o menos los englobamos y hacemos de que por el resultado, por la forma del puesto, el desempeño, el resultado que han obtenido, qué sé yo, por más que sin determinar cuál es el que ha contribuido de mejor manera y cuál es el que de peor manera, ¿no? La tendencia central es darles a todos más o menos la misma calificación. Interferencia de razones subconscientes. A veces también hay aspectos que de forma subconsciente no calificamos, ¿no? O sea, nuestra, nuestra forma de ver la realidad, nuestra misma formación, nuestro mismo conocimiento, de forma subconsciente pueden influir, interferir en la medición que hacemos, ¿no? Eso es lo que determina la evaluación. Y puede influir, afectar, ¿no? ¿Cómo reducir las posibilidades de distorsión de la calificación? Bueno, de hecho es capacitando a los evaluadores, ¿no? Este módulo que están pasando efectivamente va a contribuir, porque también les voy a dejar yo algún material para que puedan utilizar y que les pueda servir, ¿no? Al hacer la evaluación. De hecho, vamos a hacer un trabajo que van a presentar seguramente hasta el próximo sábado y vamos a dejar al coordinador y que les pueda facilitar, ¿no? Yo creo que hasta el día de mañana, máximo el lunes. Mañana yo creo en todo caso, porque en realidad lo tengo listo, pero no sabía cómo íbamos a enviar. Eso me ha faltado ponerme de acuerdo, pero se les va a dar un trabajo de forma práctica, cómo deben realizar, cómo utilizar un formulario de evaluación del desempeño, ¿no? Bueno, entonces, eso es la capacitación, ¿no? Para que podamos aminorar, reducir esa posible distorsión en la evaluación del desempeño. También la retroalimentación del sistema implementado.
¿ya? Dependiendo del el formato, el proceso, el manual, el procedimiento, el método utilizado en la evaluación del desempeño, tenemos que retroalimentar, tenemos que reconocer, porque una cosa es conocer conceptualmente, haber leído el método o los formularios que utilizamos, y otra cosa es cuando llegamos a la realidad, porque ahí ya estamos lidiando, estamos evaluando a una persona. Entonces, no es solamente conocer el método, bueno, ya voy a realizarlo, porque a veces también no sabemos con qué tipo de personas, con qué tipo de empleados vamos a lidiar, si acaso nosotros somos los encargados de llevar adelante este proceso, la evaluación del desempeño. Entonces, tenemos que retroalimentarnos, tenemos que reconocer y saber cómo hemos evaluado, a qué tipo de personas, además también de hacer saber, hacer conocer a las personas que estamos evaluando. Porque si existe esa retroalimentación, las mismas personas, los mismos empleados a quienes se está evaluando, nos van a alimentar, ¿no? Nos van a retroalimentar con el proceso que estamos realizando. Entonces es importante la retroalimentación. Selección adecuada de técnicas de evaluación idóneas. Tenemos que utilizar la mejor forma, la más adecuada incluso para la empresa, la que mejor va a servir al tipo de empresa, organización, institución, entidad que estamos evaluando, ¿no? Porque pueden ser diferentes, pues para nosotros evaluar, también es evaluación del desempeño, por ejemplo, cuando se hace tengo yo formatos, capaz que sea uno de los trabajos que vayan a realizar, tengo formatos para hacer la evaluación del desempeño de un equipo de auditores, que también es evaluación del desempeño y laboral. Entonces, es una forma. Entonces, es un formato, un formulario específico para evaluar, ¿no es cierto? Porque es un equipo, un personal de auditoría, profesional, técnico, especializado, etc. O es diferente, por ejemplo, también para, qué sé yo, para una unidad académica, una universidad, un instituto. Entonces, también hay un formato, o sea, tenemos que identificar cuál es la más adecuada para hacer la evaluación del desempeño, la más idónea, la que mejor se va a aplicar y va a tener resultados que puedan servir, que pueda ayudar a mejorar, ¿no? la organización. Entonces, es muy importante seleccionar la mejor, la más adecuada. Pasos de la capacitación de los evaluadores del desempeño. Tiene que explicarse las fuentes de distorsión, o sea, cuáles son los problemas que ya habíamos mencionado, o específicamente en la empresa, en la organización donde estamos en la evaluación del desempeño, cuáles son los que más se ven, se pueden identificar que han afectado en esa distorsión en la calificación, ¿no? De hecho, estamos pensando de que ya no es la primera vez que estamos evaluando, ¿no? Entonces, ya en cada evaluación, en cada proceso de esta calificación vamos a poder ir mejorando, ¿no? Incluso mejorando también el método que mejor se va a aplicar y a utilizar en la empresa, ¿no? Explicar la importancia de la evaluación del desempeño. De hecho, tienen que conocer, y todos, ¿no? Porque la evaluación del desempeño se lleva en toda la organización, no es solamente para unas personas o solamente para utilizar para ver si se le destituye, se desincorpora o se prescinde de los servicios de alguien, ¿no? No es para eso, ¿no? Es para muchos aspectos que hemos ido viendo de que nos van a servir para mejorar no solamente la institución, no solamente la empresa, sino también las personas que se están evaluando, ¿no?
Resaltar la necesidad de imparcialidad y objetividad. Es importante, ¿no?, que tiene que haber, más bien, no tiene que haber esa parcialidad o ese problema de utilizar la subjetividad u otros aspectos que distorsionan la evaluación que estamos realizando, ¿no? Entonces es importante hacerles conocer a todos los que van a participar en la evaluación, a todos los evaluadores, tenemos que hacerles saber bien de que lo que se quiere es que sea útil, que sea objetivo en la evaluación. Y para eso tiene que haber no solo apertura, ¿no?, sino también tienes que conocer. Y para eso por eso es importante la capacitación, ¿no? Ejercitar a los evaluadores antes de aplicar el sistema de evaluación. Tienes que conocer el formulario y eso es parte del trabajo. Ustedes van a tener un formulario y tienen que saber cómo se va a llenar. Si no conoces, entonces va a haber distorsiones, va a haber problemas en la evaluación, en la calificación. Entonces es importante que también utilicen eso, ¿no? Ahora, entre paréntesis, puedo indicarles de que también sí podemos después intercambiar algunos, no sé si tienen ustedes para un poquito uh, tratar de comunicarnos, porque para mí es la retroalimentación también en las sesiones es importante, y yo les pido de que si tienen algún problema o no entienden o quieren que se les aclare algo, alguna parte, pueden intervenir, no hay ningún problema. Entonces, es importante la retroalimentación. No sé si tienen algún grupo de WhatsApp en donde incluso podemos también facilitar algún material o intercambiar algunas ideas, ¿no? Porque también la experiencia es lo que ayuda, ¿no? Yo ya tengo un buen tiempo, por ejemplo, en el sector público, a más de 20 años en el sector público, donde ya están viendo de que cada año se tiene que hacer este proceso, ¿no? He trabajado yo un buen tiempo en la Contraloría y ahí era cada año. Y entonces la evaluación de desempeño incluso era con exámenes. Es bastante competitivo, ¿no? Entonces, se tiene experiencia y puede servir, ¿no? Y de eso se trata en cualquier curso, posgrado, diplomado, cualquier capacitación que se tenga, la experiencia es lo que más es útil, ¿no? Es lo más útil para poder ser más efectivos, ser más, utilizar de forma adecuada y ser pues excelentes especialistas en este caso en la evaluación del desempeño, ¿no? Es importante eso. No sé si no me contestan, no sé si me escuchan, no tengo retorno, así que si alguien me puede decir si hay grupo o sería bueno. De WhatsApp. Licenciado, lo escuchamos. Buenas noches. Y sí hay el Bien, grupo tenemos el grupo donde intercambiamos y la empresa que está auspiciando este curso nos ha adherido ya al mismo grupo, ¿no? bien. Es ahí donde Entonces, nos mandan también la documentación y nos comunican de que se han encargado algunas tareas. ya entonces hasta la siguiente semana, que es la que donde van a entregar el trabajo, sería bueno que me incluyan, si después me sacan no hay ningún problema, para que podamos intercambiar algunas dudas, qué sé yo, en el trabajo que se les va a dar, me pueden incluir, eso indíquenles, no sé cómo es el tema, y podemos estar en comunicación, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya? Gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ruth Camargo. Muy bien, gracias, Ruth. Métodos o técnicas de evaluación basados en el desempeño. Ahora vamos a ver ya cuáles son esos métodos, ¿no?, que podemos utilizar. Bueno, de hecho, ya con los formularios que les voy a dar en el trabajo, prácticamente está definido cómo se utiliza, qué se utiliza, ¿no? Porque también una cosa es
la teoría y otra cosa es la aplicación y la aplicabilidad que tiene en la realidad, ¿no? En el trabajo mismo. Tenemos escalas de puntuación, que lo vamos a ir desarrollando más adelante, listas de verificación, selección forzada, registro de acontecimientos críticos, escalas de calificación conductual, verificación de campo, estimación de conocimientos y habilidades, métodos de evaluación en grupos, establecimiento de categorías, distribución forzada, distribución de puntos y comparación por pareja, ¿no? Eso es por grupos. Entonces, vayamos a desarrollar, en este caso, métodos de escala de puntuación o escalas gráficas. Aquí, por favor, si alguien tiene alguna duda, puede intervenir, no hay ningún problema, como les decía ya. Bueno, es una consulta. Adelante. Con respecto a los métodos que mencionaba, tengo entendido que existe el método de 360 grados, evaluación de 360 grados. Correcto. ¿Por qué no se está considerando ahí? ¿Cuál es el criterio? No, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, sí. Ah, ya. Es que como mencionó los métodos que existen, entonces, bueno, tengo entendido que existe también ese método y me llamaba la atención el hecho de por qué no se está considerando. Muy bien, sí, está considerado, no se preocupe. ¿Cuál es su nombre? Roberto Ferrufín. Bien, Roberto, gracias. Entonces, empezamos con el método de escalas de puntuación o escalas gráficas. Es el método más utilizado y divulgado, ¿no? Y es el que realmente se utiliza, la verdad. Aunque en apariencia es el método más sencillo, su aplicación exige múltiples cuidados, con el fin de evitar la subjetividad y los prejuicios del evaluador, que podrían causar interferencias considerables, ya habíamos visto, ¿no? Distorsiones en la calificación. Es muy criticado porque reduce los resultados a expresiones numéricas mediante la aplicación de procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las distorsiones personales o introducidas por los evaluadores. O sea, después de obtener el resultado de este método de evaluación, se pueden ir ajustando para poder evitar esas posibles distorsiones, ¿no? Entonces, también es un problema, ¿no? O sea, por eso es que tiene que existir esa retroalimentación para poder minimizar u obtener el mejor método o la mejor forma de hacer la evaluación del desempeño. En este método se evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación previamente definidos y graduados. Claro, ya tenemos el formato, los factores definidos y la evaluación, cuál es la forma, cuáles los grados de evaluación que se van a determinar o calificar, ¿no es cierto? Se utiliza un formulario de doble entrada en donde se colocan en las filas los factores de evaluación y en las columnas los grados de variación de tales factores. Ya vamos a ver un ejemplo. Los factores se definen en un resumen sencillo y objetivo, y luego estos se dimensionan desde un desempeño pobre o insuficiente hasta un óptimo o excelente, ¿no? De pobre a excelente o de insuficiente a óptimo, ¿no? Entre esos extremos existen tres alternativas, o sea, de lo deficiente, insuficiente, hasta el excelente. Tenemos escalas gráficas continuas, es decir, solamente se definen los extremos mínimo y máximo. Por ejemplo, cantidad de producción insuficiente y cantidad de producción excelente. Solamente dos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo insuficiente y cuánto si es excelente, ¿no? Solamente esas dos cantidades extremas, mínimo y máximo. Escalas gráficas semicontinuas. Son idénticas a las continuas, pero se incluyen puntos intermedios entre los extremos. Lo mismo, pero puede haber puntos intermedios, ¿no? El insuficiente, el excelente, y puede haber un bueno, un regular, un bueno, ¿no? Por ejemplo. Pero en una cantidad, ¿no? Un factor objetivo, en una cuantitativo, ¿no?
Escalas gráficas discontinuas. Entre los extremos se fijan y describen las marcaciones, es decir, insuficiente, regular, buena, excelente, ¿no? Además, o sea, ya son discontinuas porque se va a poner en las columnas insuficiente, regular, buena, excelente. O bueno, excelente. ¿Ya? Entonces es el método de escalas de puntuación o escalas gráficas. Tenemos las ventajas y desventajas de este método, ¿no? Las ventajas brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión y de aplicación sencilla, porque ahí tenemos el formato, ¿no? Es indicar y luego calificar, sumar y se acabó, ¿no? Simple. Claro que al calificar uno tiene que ser lo más objetivo posible, lo más imparcial, como habíamos indicado, ¿no? Posibilita una visión integradora y resumida de los factores de evaluación, es decir, de las características de desempeño más destacadas por la empresa y la situación de cada empleado ante ellas. Vamos a poder verificar cómo estamos, cuáles son los factores que estamos evaluando que determinan nuestra empresa. ¿Cuáles somos? Producimos mayor cantidad y menor calidad, o cero defectos, excelente calidad, qué sé yo. Podemos definir eso. Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación, ya que lo simplifica enormemente. Claro, ya está determinado el formulario, incluso el que les voy a facilitar, se va a calificar y directamente va incluso a determinar cuánto es la puntuación total que tienen, ¿no es cierto? Y si acaso corresponde o cuáles son las recomendaciones, ya que son lo que ustedes van a determinar, ¿no? De acuerdo a la calificación. Más o menos con algunos datos que se les va a facilitar, ¿no? Porque también no hay otra forma de establecer un trabajo también dando un caso, ¿no? Un caso, porque no van a ir a evaluar a una empresa, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Podríamos hacer, si tendríamos más tiempo, o sería presencial, qué sé yo. O sea, también hay otras formas de poder ejercitar, aplicar y ser prácticos, ¿no? Pero bueno, no es el momento o el tiempo que tenemos en este módulo, ¿no? Desventajas. Entre las desventajas tenemos que no permite mucha flexibilidad al evaluador. Claro, está determinado ya en el formulario, ¿no? En consecuencia, debe ajustarse al instrumento y no a las características del evaluado. No siempre, ¿no? Porque no está hecho a medida, aunque, como les digo, al existir la retroalimentación, podemos ir mejorando esto, ¿no? Y después puede llegar a determinarse cuál es la mejor forma, ¿no? O cuál es el mejor método, finalmente, ¿no? Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores. Cada persona percibe e interpreta las situaciones según su campo psicológico, ¿no? Entonces, el campo psicológico es precisamente cómo nosotros interpretamos la realidad. Porque todas las personas vemos las cosas de diferente manera, ya sea por nuestra formación, nuestra profesión, nuestra familia, lo que nos deja. Todos podemos ver de diferente modo un mismo factor, una misma situación, una misma actividad. O sea, entonces es el campo psicológico, ¿no? ¿De qué forma vemos nosotros una realidad? Y eso puede distorsionar. Es una desventaja, ¿no? Tiende a rutinizar y generalizar los resultados de las evaluaciones. Claro, y ese es el efecto de centralizar también, ¿no? Porque, bueno, más o menos todo, o sea, se le califica de esta forma o esta calificación tiene. Todos son buenos y todos los califica y casi todos son lo mismo, ¿no? A veces hay ese tipo de tendencia, ¿no? Requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las desviaciones y la influencia personal de los evaluadores.
Claro, eso sería una desventaja, pero no se aplica, ¿no? Yo no lo veo la aplicabilidad en esto porque finalmente los formularios son firmados, ¿no? Tal vez para la toma de decisiones, ¿no? O sea, cuando se tiene ya la evaluación de toda la empresa, ahí todos los resultados, porque se globalizan, ¿no es cierto? Se tiene que tener cuál es el resultado global. Se puede tener, digamos, promedios o qué factores son los que están más determinados o inciden o son obtiene mejor calificación en nuestra organización, qué sé yo, varios aspectos estadísticos se determinan ya en los resultados y esos se pueden ser ajustados de acuerdo, digamos, a las posibles distorsiones que existen en esta organización. Entonces, eso se va mejorando para la toma de decisiones, pero ya obteniendo el resultado, porque en sí, en cada formulario, en cada calificación de cada persona, no va a ser posible, porque ahí nos va a arrojar un resultado y eso no va a incidir en ciertas decisiones o acciones que debemos tomar, ¿no? Eso ya es el tema del formulario. Tiende a presentar resultados tolerantes o exigentes para todos los subordinados, ¿no? Entonces, claro, cuando se generaliza, se centraliza, entonces puede ser extremos, o tolerantes o exigentes, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de distorsión, cuando generalizamos, entonces puede ser, como les digo, para exigir más o para ser más tranquilos, porque el resultado, digamos, es bueno, entonces seguimos más tranquilos porque estamos bien, digamos, ¿no? Entonces, hay esa desventaja, tenemos esa desventaja. Aquí es el ejemplo, ¿no? Más o menos, pero un poco empírico, digamos, o rústico, de un formulario que después van a tener mucho mejor, ¿no? O sea, está más desarrollado. Instrucciones para el evaluador. Sírvase indicar en la escala de puntuación su evaluación del desempeño del empleado. Nombre del empleado. Marcelino Díaz, departamento, policromado. Nombre del evaluador, Porfirio Hernández, fecha 5 de septiembre del 2022. Y aquí determinamos, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En el factor de evaluación que tenemos, que puede ser confiabilidad, iniciativa, encendimiento, en asistencia, en actitud, en cooperación, compañerismo y una serie de otros factores que van a ser, o variables que van a ser evaluadas, ¿no? Calidad de trabajo, en fin. Incluso pueden participar, no sé si tienen algunos otros ejemplos, y en cada uno de estos factores se va a poder determinar en qué columna se encuentra, ¿no? En cuanto a iniciativa, por ejemplo, por decir, si es aceptable, es bueno, es excelente, realmente es una persona con mucha iniciativa, es el primero que tiene ideas para mejorar o puede hacer que las cosas se vayan mejorando en cuanto a orden, depende, ¿no? Entonces, sí, y eso es subjetivo, o sea, el evaluador va a tener que indicar en qué columna se encuentra, ¿no? Entre el extremo, entre lo inaceptable o lo excelente, lo que decimos insuficiente o excelente, ¿no? No sé si tiene alguien algún comentario en cuanto a este método. Sí, licenciado, si usted me permite. Adelante. En este formulario se habla de una puntuación total. Sí. ¿Cómo podría puntuarse si los parámetros de calificación no son numéricos? Tengo entendido que también dentro de esta evaluación de desempeño del método de escala, también hay una, dentro de la escala gráfica también hay como puntuaciones, por decir, Sí. inaceptable podría ser del 1 al 3,
pobre de 4 a 6, etcétera, ¿no? Sí, no, de hecho eso vamos a puntuar y tiene que llegar al 100%. En el formulario que van a tener, esto es para mostrar más o menos cómo es, ¿no? Porque ya en el formulario vamos a poder determinar y ya tiene su puntuación. Eso previamente ya se ha definido, digamos, ¿no? Tenemos acá, no, ya se ha definido, de hecho va a ser así. Es parte del método. O sea, cada una de estas variables va a tener una puntuación y que va a llegar al 100%. Entonces, en inaceptable será que llegue a tal cantidad, no sé, al 100%, seríamos en porcentajes al 10%, en pobre 20%, en aceptable, digamos, 40%, en buenos 60% o al revés, ¿no? 20, 40, 60 en cuanto a porcentajes, pero también puede ser con cantidades, variables numéricas que tienen que llegar al 100%, ¿no? Sí, se va a calificar de esa forma. Gracias. O decir en inaceptable tiene tal cantidad, tal puntuación, y en cada uno, ¿no? Y en cada una de las variables. En el formulario sí se va a mostrar. Esto es solamente para mostrarles de forma teórica, digamos, el método. ¿Ya? Una pregunta más. Adelante. Con respecto al ejemplo que está mostrando, el formato, ¿no?, de la escala de puntuación, los criterios que se manejan, en realidad, tendría que elaborarse con anterioridad un diccionario para determinar el concepto realmente de cada criterio para que sea menos subjetivo o no. Porque yo creo que el evaluador, si es que simplemente toma el criterio propio de lo que es cada variable, por ejemplo, confiabilidad, iniciativa, rendimiento, puede tener una propia percepción, ¿no?, sobre lo que entiende por esos criterios o esos ítems que se van a calificar, y en base a eso ir marcando, ¿no?, haciendo la comparación con la persona que está siendo evaluada. Bien. ¿Tendría que haber un diccionario? Esa es mi pregunta, ¿o no? No, de hecho, no precisamente diccionario. Tiene que estar determinado todo el método, si estamos utilizando donde van a estar todas las variables y se van además capacitar, como habíamos dicho, ¿no? Se tienen que ejercitar a los evaluadores, tienen que conocer el formulario y cómo se va a utilizar, de qué forma se va a evaluar. Existen manuales para llevar a cabo la evaluación del desempeño. En ese manual no solamente va a estar el diccionario, si quiere usted llamar de diccionario, porque van a estar todos los factores y de qué forma se va a calificar. Ahí vamos a determinar la puntuación que tiene, qué significa cada uno de esos factores variables para poder llegar a determinar, pues, bien la calificación, porque si no, de hecho, va a ser siempre subjetivo, aunque tenga una calificación numérica. No hay otra, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es rendimiento? Para mí, el rendimiento es eficacia, ¿no? Si yo logro los resultados, entonces seré excelente, porque si he logrado el 100%, entonces voy a ser excelente, dependiendo de qué cantidad numérica tiene para calificar mi excelente. En cuanto a rendimiento, yo voy a tener el máximo, ¿no es cierto? Y si no soy eficaz, no he logrado el resultado que esperan de mí, hablemos de una industria que produce bienes. Entonces, el rendimiento, si yo tengo que producir 100 unidades y he producido las 100 unidades, voy a tener pues, la puntuación máxima, ¿no? Ahora, si yo he producido 50 unidades, seguramente va a ser el aceptable, ¿no? El 50%, ¿no? Cuánto tengo ahí en ese factor, en rendimiento será esa cantidad del 50%, ¿no? Entonces, todo eso, de hecho, y es no solamente en este método, en todos los métodos se tiene que definir. Y no solo de definir, tener incluso el manual, el procedimiento,
todo el programa o el proceso para llevar a cabo la evaluación del desempeño. Sino, ya habíamos dicho, se tiene que capacitar, se tiene que ejercitar a todos los evaluadores para que lleguemos a buen término, ¿no? Y logremos una buena evaluación de desempeño. Muy bien, claro, de hecho, ¿ya? Gracias. Método de lista de verificación o frases descriptivas, ¿ya? En este método, el evaluador señala las frases que caracterizan el desempeño del subordinado, con signo más o S, ¿no? Y aquellos que demuestran o sí o no, o negativo, ¿no? Y aquellos que demuestran el opuesto de su desempeño, signo negativo o no, ¿ya? Con estas frases determinan en qué lugar se encuentra, cuáles son las frases que identifican a cada evaluado, ¿no? Y más o menos aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos incluso ya con valores, ¿no? Cosa que nos ha faltado en el otro, digamos. Pero en el formulario va a ser mucho más claro. Entonces dice aquí, señale cada una de las afirmaciones que se aplican al desempeño del empleado. Ahí ponemos el nombre del empleado, el departamento, el nombre del evaluador, la fecha, ¿no? Tenemos ahí los valores y tenemos esas frases que vamos a determinar cuál de estas frases identifican a la persona que estamos evaluando, ¿no? Por ejemplo, si se queda horas extras, si se le pide. Entonces, ponemos ahí qué valor corresponde. Si es que se queda horas extras. Si mantiene muy aseado su lugar de trabajo. O sea, son ejemplos, ¿no? Pueden ser otras frases que identifican el trabajo, el desempeño de la persona en cuanto a esa frase, ¿no? Suele ayudar a las personas que lo necesitan. Si es sí, ahí vamos a poner esa puntuación, ¿no? Planea sus acciones antes de iniciarlas, vamos a indicar ahí, ¿no es cierto? Escucha consejos, pero rara vez los sigue, también vamos a dar esa puntuación. Si se fijan, aquí estamos viendo de que alcanza todos los valores al 100% de todas esas frases, ¿no? Entonces tenemos que determinar todas las frases e identificar cuáles son las que identifican a la persona que estamos evaluando, ¿no? Que caracterizan a la persona en el desempeño, en su trabajo que estamos evaluando. ¿Alguien tiene alguna observación, algún aporte? Es una pregunta. En este ejemplo, si bien hablamos de desempeño, solamente estos valores, estos enunciados que menciona, por ejemplo, se queda horas extras y se le pide, mantiene, son solamente ejemplos porque no sé si hacen referencia, si realmente estarían acomodados a lo que realmente queremos evaluar, que es el desempeño en sí. ¿No? Porque el desempeño tiene que estar netamente relacionado con el trabajo principal o con las funciones que en realidad bueno, se tiene en el puesto, y mucho más todavía si es que hoy en día ha evolucionado la forma de evaluar, que ya se habla sobre evaluaciones por competencias también, ¿no? Entonces, justamente no sé si son solamente ejemplos estos enunciados o es que realmente se tienen que evaluar ese tipo de características. No, no precisamente. Estas frases pueden cambiarse y tiene que determinarse de acuerdo al tipo de organización, al tipo de trabajo, al tipo de puesto que tienen. De hecho, ¿no? Si estamos hablando aquí, que dice, bueno, no hay, por ejemplo, mantiene muy aseado el lugar de trabajo, limpieza, o sea, puede ser el factor limpieza, por ejemplo. Pero aquí es una frase que identifica de mejor manera a la persona. Y eso existe en cualquier puesto, ¿no? O sea, hay ciertos aspectos. Iniciativa, por ejemplo, aquí puede ponerse una frase de iniciativa, pero la frase es que cuando se pone una frase como que la actividad, el desempeño de la persona se puede identificar de mejor manera, ¿no? Ser puntual no siempre significa, por ejemplo, llegar en punto. Para mí, mucha gente llega antes incluso, ¿no?
O, por ejemplo, ser puntual no siempre significa llegar a primera hora todas las veces 8 menos 5, si es el horario de ingreso, 8 menos 5, 8 menos 10 u 8, no necesariamente es ser puntual. Para mí ser puntual significa también a qué hora sale, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de trabajo, quedarse después de la hora del trabajo para mí no significa que trabajen mejor o trabajen más, ¿no? Porque, bueno, hay diferentes, porque eso es subjetivo. Por eso se tiene que determinar y retroalimentar dependiendo de en cada proceso, en cada evaluación que se haga, ¿no? Entonces, esto es solamente un método que efectivamente se basa en frases, que esas frases después, si vamos al primer método, se van a determinar en factores, se pueden identificar, globalizar en un factor. O sea, no son las únicas, son ejemplos nomás y pueden ser cambiados, dependiendo del tipo de organización, el tipo de empresa, el tipo de puesto que estamos evaluando. Claro que sí. Gracias. Perdón, licenciado. Si me permite, hay un método que se llama método de elección forzada, Sí, donde aquí. también hay una relación de frases descriptivas. ¿Es muy parecido a este Sí, método de frases? estamos entrando a ese método precisamente. Ah, gracias, perdón. Gracias. Es método de selección forzada o elección forzada. Este método fue desarrollado por un equipo de técnicos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial para escoger los oficiales de las Fuerzas Armadas de su país que debían ser ascendidos, ¿ya? Es como muchas cosas, les cuento, ¿no? O sea, y es por eso que también nos lleva, no voy a decir años luz, pero nos lleva muchos años delante Estados Unidos, porque en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son los que liderizan en muchos aspectos, ¿no? No sé si ustedes conocen y saben, el mismo móvil, smartphone, los primeros que han tenido son los del ejército americano también, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Siempre, están por delante. No sé si tienen algo, unidades que se dedican a eso, a mejorar las cosas, hasta tener lo mejor en vehículos, en todo están por delante, que no lo crean. Y no es porque esté hablando por Estados Unidos, ¿no? También, por ejemplo, Rusia en muchos aspectos está por delante, ¿no? O en el tema del Internet, también ha sido el ejército de Estados Unidos. Lo mismo en esto de la evaluación del desempeño. Entonces, para poder hacer, lograr determinar qué personal de las Fuerzas Armadas va a ser ascendido, han utilizado y han desarrollado este método de selección forzada o elección forzada. Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de alternativas de tipos de desempeño individual en cada bloque o conjunto compuesto de 2, 4 o más frases. O sea, ¿dónde se encuentra? El evaluador debe elegir por fuerza solo una o dos, las que más se apliquen al desempeño del empleado evaluado. Más o menos unas frases definidas, ¿no? Se puede componer las frases así: 2 positivas y 2 negativas, eligiendo la que más se ajusta y la que menos se ajusta al desempeño del empleado. O bien se forman 4 frases positivas y de esas 4 se eligen las que más se ajustan al desempeño, ¿no? Las frases no se escogen al azar, sino mediante procedimientos estadísticos adecuados a los criterios de la empresa. O sea, por eso, depende mucho, no es que va a haber un método a medida para cada empresa. O sea, tenemos estos métodos, pero tenemos que aplicar el mejor método que se adecua, que se utiliza de mejor manera y nos pueda servir a la organización, ¿no?
¿Cuáles serían las ventajas de este método? Y las desventajas. Entre las ventajas tenemos que proporciona resultados confiables y exentos de influencias subjetivas y personales porque elimina el efecto de halo o generalización. Porque vamos a identificar en esas frases cuál es el que identifica al desempeño de este evaluado, ¿no? Del que estamos evaluando. Su aplicación es sencilla y no requiere preparación previa de los evaluadores. Sí, porque es identificar en dónde se encuentra, ¿no? Finalmente. Desventajas. Su elaboración e implementación son complejas, pues exigen la planeación muy cuidadosa y demorada. Pero de hecho, ¿no? Todos los métodos, el que uno utiliza tiene que estar adecuadamente elaborada, bien implementada, con manuales, con todo lo que se quiera para llevar adelante la evaluación, porque si no, no puedes llevar adelante, no puedes improvisar en esto, ¿no? Por más que en algunas entidades ni lo utilicen, pero tiene que estar bien determinada, bien definida, ¿no? Todo. Es un método comparativo y discriminatorio y presenta resultados globales. Distingue solo los empleados buenos, medios e insuficientes sin dar mayor información. Claro, porque ¿cuál era el objetivo? Si estamos hablando para poder ascender a los del ejército americano, es suficiente saber, ¿no? Cuál es el bueno para que pueda ser ascendido. Ese era es el objetivo, entonces de esa forma lo han desarrollado, ¿no? Cuando se utiliza para el desarrollo de recursos humanos, requiere información complementaria acerca de las necesidades de capacitación, potencial de desarrollo, etcétera, lo que habíamos visto, ¿no? En los factores. Porque aquí están globalizando, ¿no? O sea, diciendo, todos estos van a ascender, estos no van a ascender porque son malos, ¿no? O sea, son insuficientes, porque no necesitan más, es solamente para determinar ascensos, ¿no? O estos se quedan en su grado, no sé, ¿no? No sé cómo habrá sido, ¿no? Deja al evaluador sin ninguna noción del resultado de la evaluación con respecto a sus subordinados. Claro, porque estamos como centralizando, ¿no? Es el tema de que se ha hecho un método globalizado. Todos estos grupos son los buenos, todos tienen un buen físico, no sé, dependiendo, ¿no? De qué tipo de frases. A ver, vamos a ver el ejemplo. Tenemos, a ver. Aprende con rapidez, su trabajo es preciso y confiable, con frecuencia llega tarde, trabaja con gran empeño, constituye un buen ejemplo para sus compañeros, se ausenta con frecuencia. Entonces, tenemos que identificar cada uno de en cuáles de estas frases está la persona que estamos evaluando, así, pero de forma directa, ¿no? Vamos a tener la lista seguramente de todos los empleados y estas frases y dónde se encuentra cada uno de estos, ¿ya? Entonces, estamos globalizando, ¿no? Y eso es, digamos, la desventaja, el problema de este método. No sé si tiene alguien algún comentario. Bien. No sé si quieren levantarse, pararse un rato para poder, en todo caso, pararse para descansar. ¿Unos 5 minutos está bien? ¿O cuánto tienen de descansito parcial? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, lo escuchamos. Ya. ¿Está bien? ¿Unos 5 minutos o cuánto descansan? Ya, perfecto. Entonces, en 10 minutos volvemos, ¿ya? Por favor. Gracias.